El Área 51 es una distracción, el verdadero premio está en el este de Alaska. Entonces, a estas alturas, sin duda, todo el mundo está al tanto de los memes del Área 51, y de todo el alboroto que los rodea. Al parecer, más de 1 millón de personas asaltarán el perímetro el 20 de septiembre de este año. Debería ser interesante, pero seamos honestos por un segundo, dudo que suceda. E incluso si así fuera, incluso si por algún ridículo milagro lograran abrumar al ejército más poderoso del mundo e infiltrarse en una base ultra secreta, no creo que estuvieran exactamente entusiasmados con los resultados. Supongo que lo diré directamente, el Área 51 es una pista falsa. Es una distracción y casi siempre lo ha sido. En este punto, no hay nada más que arena, científicos solitarios y un lago crujiente. Quiero decir, piénselo, si el Área 51 es uno de los sitios negros más secretos y encubiertos del mundo, entonces, ¿por qué todo el mundo lo sabe? ¿Qué tan secreto puede ser un secreto si todos lo conocen? Por el amor de Dios, incluso Obama reconoció su existencia hace un tiempo. De eso se trata, quieren que te distraigas para que no busques a los demás. Pero, ¿por qué confiar en mi palabra? ¿Quién soy yo de todos modos? Solo una plebe en internet que decidió sacar provecho de una tendencia para obtener algo de influencia, y tal vez un poco de ese dulce karma, ¿verdad? Bueno, sí, pero en realidad no. Puede que sea quien soy ahora, pero alguna vez fui una persona de particular interés para el gobierno de los Estados Unidos. La mayoría de la gente me conocía como el Señor Blue. No es mi nombre real, pero es más fácil de pronunciar. Solía ser piloto. Hice eso durante muchos años y disfruté cada segundo. Ya te lo digo, no hay nada como surcar los cielos, y romper la barrera del sonido por primera vez. Puede que te cagues un poco en los pantalones, pero en realidad todo es parte de la experiencia. Desafortunadamente, el tipo de trabajo que hice estaba por encima del alto secreto y, por nuestra seguridad, no puedo entrar en más detalles sobre lo que realmente hice o para quién trabajé. Un día, estaba en una misión de reconocimiento calificada en cierta zona donde no debería haber estado. Me disculparé por los detalles vagos de ciertas cosas, pero debes entender que las cosas que voy a contarte están más allá del alto secreto. Me matarían 10 veces por pronunciar una sola palabra, así que espero que eso no suceda. De todos modos, la misión iba según lo planeado, cuando de repente mis instrumentos comenzaron a enloquecer en mi tablero. La presión del aire dentro de la cabina simplemente cayó en picado, y los indicadores de velocidad y consumo de combustible parecían estar jugando ping-pong entre sí. Todo empezó a vibrar como loco, y mis alarmas estallaron en una sinfonía de irritación. Lo siguiente que sé es que veo esta luz brillante pasar a mi lado a una velocidad impía. La onda de choque que produjo fue tan violenta que destrozó el casco de mi nave. En una fracción de segundo, pasé de volar casualmente a recuperar repentinamente la conciencia mientras caía de cabeza hacia el suelo a velocidad terminal. Logré tirar de mi paracaídas antes de salpicar, pero cuando aterricé, casi deseé no haberlo hecho. Ahí me recibió un séquito de al menos 2 docenas de hombres con trajes de camuflaje invernal y máscaras. Todos me apuntaron con sus armas, y gritaron en un idioma que reconocí como inglés. Hice lo mejor que pude para calmarlos y parecer poco amenazador, pero eso no les impidió ponerme un par de esposas y arrastrarme a uno de sus sac. Comenzaron a alejarse y me di cuenta de la verdadera gravedad de la situación. No iba a ser salvo. La gente para la que trabajaba nunca lo había dicho, pero siempre fue bien sabido que si alguna vez te capturaban, estabas prácticamente solo. Teniendo eso en cuenta, no tenía ningún incentivo real para mantener la boca cerrada una vez que empezaron a interrogarme. Puede parecer cobarde, pero no iba a ser brutalmente torturado por un antiguo aliado que nunca vendría a rescatarme. Sí, el gobierno dice que no torturan a la gente, pero créanme, cuando realmente quieren saber algo, no existe ninguna táctica demasiado extrema. Y realmente querían saber algo. Entonces les dije sobre para quién trabajé, cuál era mi misión, dónde crecí, todo ese jazz. Todo fue inventado, pero mordieron el anzuelo gracias a su severa desconfianza hacia los rusos en ese momento. En realidad, fueron bastante geniales después de eso. Quiero decir que no me dejarían salir de su custodia, pero eso era mejor que estar muerto. O al menos así fue al principio. Me transportaron fuera de mi lugar de interrogatorio inicial, a una instalación segura en algún lugar cercano. Estuve con los ojos vendados todo el tiempo, pero por el ruido de varios vehículos, los sonidos de las puertas abriéndose varias veces, y la clara sensación de mi estómago cayendo, me di cuenta de que me habían llevado a algún lugar muy profundo bajo tierra. Poco después, bajé del ascensor y me quitaron la venda de los ojos. Y su líder era un tipo de rostro severo, barba gris espesa y ojos que parecían grabados en cemento. Llevaba un traje negro, con algún símbolo en el bolsillo del corazón que no reconocí. Se paró frente a todos y extendió los brazos mientras me miraba a los ojos. Bienvenido a tu nuevo hogar.
Una leve sonrisa se deslizó en su rostro mientras lo decía. Miré hacia los sombríos pasillos grises, que parecían extenderse más allá de lo que podía ver en múltiples direcciones. Me llevan por el pasillo de la derecha, pasando por docenas de pasillos y habitaciones cerrados antes de llevarme a una celda. Poco después me quitaron las esposas, y la puerta se cerró detrás de mí. El mismo hombre que me había dado la bienvenida a las instalaciones se acercó a la ventana y presionó el botón del intercomunicador. Agradecemos su cooperación, señor Blue. No creo que haya ninguna razón por la que el tiempo que pasamos juntos deba ser hostil. Pido disculpas por todo esto, pero deben darse cuenta de que es una precaución necesaria que debemos tomar. Espero que entiendas. Me tomé un momento y luego le devolví el gesto. Maravilloso. Pronto te enviaremos la cena. Si necesita algo, notifique a uno de los guardias fuera de sus habitaciones. Y dicho esto, él y su pequeño séquito dieron media vuelta y caminaron por el pasillo. Esa fue mi primera noche en las instalaciones que finalmente llegué a conocer como FZ. No creo que sea el nombre oficial, pero a lo largo de los años escuché a varios miembros del personal de la base referirse a él con ese acrónimo. Todavía no sé exactamente qué significa. ¿Figurat cerrado prohibido? ¿Zoológico malvado abandonado? ¿Celo por la eyaculación forzada? ¿Fabulosos zombies elfos? Lo mejor que se me ocurrió fue la zona experimental fortificada. Considerándolo todo, también tiene más sentido. Al principio no fue tan malo. El personal era agradable, cocinaban comida estupenda y había mucho que ver en los alrededores de la base. Aunque de vez en cuando escuchaba los gritos apenas haciendo eco a través de las rejillas de ventilación. Me entrevistaron probablemente 100 veces más después de eso, y se interesaron especialmente por la nave que piloteaba. La nave en cuestión era una de nuestras tecnologías ultrasecretas, pero desafortunadamente había sido hecha añicos por lo que fuera esa luz, así que no podía contarles mucho al respecto. Fueron necesarios años de encarcelamiento ahí, pero finalmente el personal llegó a confiar en mí casi tanto como lo hacían con sus propios camaradas. Nos reíamos y bromeábamos unos con otros, y pronto nos convertimos en lo que algunos incluso podrían considerar amigos. Me hice especialmente cercano a uno de los científicos llamado Kevin. Kevin era un tipo inteligente, cómico también, y me explicó bastantes cosas. Él y yo pasábamos horas hablando en innumerables ocasiones. Él fue mi único vislumbre real de lo que estaba sucediendo en el mundo exterior. Traía libros y películas para que disfrutáramos juntos. Me mantuvo informado sobre todo y durante los siguientes 30 años desarrollamos una estrecha amistad que siempre atesoraré. Debo haber mostrado algún tipo de potencial intelectual, porque eventualmente comenzaron a pedir mi opinión sobre varias curiosidades ubicadas en toda la base. Solo lo hicieron porque les había jurado total lealtad, y de todos modos nunca se me permitiría abandonar la base, pero para mí, fue agradable sentirme incluida. La base en sí era absolutamente colosal. Siempre me vendaron los ojos durante el transporte a cualquier lugar, pero una vez vislumbré los botones del ascensor. Tenía que haber al menos 50 de ellos en ese panel. Recuerdo la primera vez que me mostraron uno de los bloques del confinamiento. Había guardias apostados en cada celda, y escuché algunos ruidos muy extraños que emanaban a mi alrededor mientras atravesábamos los pasillos. Pensé con seguridad que estaban a punto de mostrarme alguna bestia horrenda de las profundidades del infierno, y me preparé en consecuencia mientras los aullidos de cosas invisibles resonaban por los pasillos. El científico principal, Dr. Rothschild, descorrió una cortina de espejo de doble cara y mi corazón se congeló de anticipación. En la celda frente a nosotros, no había nada más que una niña humana con un mono gris. Era joven, tal vez tendría unos 5 años, pero no parecía haber nada fuera de lo común en ella. Miré al Dr. Rothschild y él flexionó los músculos craneales antes de presionar un botón. Escuché el sonido del gas filtrándose en la habitación. Pasaron unos tensos segundos, cuando la chica de repente chilló como un alma en pena. Su cabeza se inclinó hacia atrás y vi dientes dentados, como agujas, emerger de su boca. Sus ojos negro azabache se dirigieron hacia nosotros y se abalanzó sobre la ventana. Lo golpeó con fuerza y cayó al suelo, gruñendo y siseando como un chacal voraz. Luego, el Dr. Rothschild volvió a presionar el botón, cortando el gas y planteando una pregunta. ¿Alguna vez has visto algo parecido a ella, señor Blue? Todo lo que pude hacer fue sacudir la cabeza lentamente mientras observaba al joven niño demonio acechar al otro lado del cristal. La encontraron en el bosque a las afueras de Whitehorse con un hombre recién destripado. Ella sí lo estaba comiendo y no parecía afectada por las temperaturas bajo cero. De repente sentí ganas de vomitar, pero no dije nada, solo me quedé mirando a la niña inusualmente espantosa. ¿Qué diablos era ella? Desafortunadamente, nunca me dijeron nada más sobre ella y, de todos modos, dudo que el personal supiera mucho más. Vinieron a mostrarme muchas cosas muy extrañas a lo largo de los años. Un primate gigante de pelo marrón anaranjado que caminaba erguido y parecía responder a los movimientos faciales.
un ser con forma humanoide que solo era detectable mediante equipos de infrarrojos, un cofre dorado que mataría instantáneamente cualquier cosa que lo tocara. Una criatura de 3 metros de altura envuelta en enredaderas que emitía rayos de radiación, y se mezclaba con los entornos con un camuflaje perfecto. Un pez monstruoso de al menos 25 metros de largo congelado en nitrógeno, varias criaturas aborrecibles que supongo fueron el resultado de una manipulación genética implacable. Nunca había visto nada parecido. Todas las monstruosidades que ahí se albergan y los secretos enterrados en su poder. También me pidieron consejos sobre cierto fenómeno paradójico que también los había atormentado. Me dijeron que durante décadas había habido cientos de casos de desapariciones humanas sin resolver que parecían desafiar toda explicación. Los niños pequeños serían encontrados en bordes de acantilados a los que no podrían haber llegado, mientras que las personas ancianas y frágiles serían descubiertas a decenas de kilómetros de distancia de donde habían sido vistos por última vez solo unas horas después. Sin embargo, la mayoría de ellos nunca serían encontrados. Casi podía ver el miedo goteando de sus ojos mientras contaban caso tras caso de los incidentes registrados. Y estaba claro, aunque no dicho, que no tenían idea de cuál era la causa. Desafortunadamente, yo tampoco, ya que era la primera vez que oí hablar de este extraño fenómeno. Les dije honestamente que no creía que mis antiguos aliados fueran los responsables. Pero no sé si eso los hizo sentir mejor o peor. A lo largo de todos mis años ahí siempre encontré algo peculiar. Después de todas las cosas raras y aterradoras que me mostraron, nunca se mencionó a los extraterrestres. Al fin y al cabo, eso es lo que todo el mundo cree que albergan estas instalaciones clandestinas, pero, sin embargo, no lo mencionaron. Eso me hizo sonreír un poco cuando pensé en ello, porque no tenían ni idea de lo cerca que estaban. Lo más parecido que tenían era esta extraña criatura tentáculo con un par de dientes anillados en la boca. Parecía casi una anguila, pero poseía 4 ojos verdes iridiscentes en un anillo alrededor de su cabeza. Tampoco vivía en el agua, sino que se deslizaba por el suelo con un movimiento muy rápido y muy inquietante. Dijeron que su ADN no se parecía a nada que hubieran encontrado antes en la Tierra. De ahí la razón por la que creían, pero no estaban seguros de sus orígenes en otro mundo. Kevin y yo empezamos a hablar en sus habitaciones una noche, mientras el resto del equipo se retiraba para pasar la noche. Compartió conmigo un poco de su brandy, y nos contentamos con charlar como amigos hasta altas horas de la noche. Me contó muchas cosas sobre sí mismo que nunca antes había mencionado. Me mostró fotografías de su esposa, y de su hijo que la habían tomado. Kevin admitió que su hijo había muerto en un accidente automovilístico hace un par de años, mientras que su esposa falleció 2 años después de cáncer. Me rompió el corazón escuchar eso, y sentí pena por mi querido amigo durante unos 30 años. Kevin tenía poco más de 50 años. Pero nunca lo sabrías por el entusiasmo en su voz. Fue durante esa conversación que Kevin terminó mencionando algo que encontré particularmente interesante. Dijo que creía que si existiera una especie alienígena, y estuviera lo suficientemente avanzada como para atravesar el dosel galáctico y llegar a la Tierra, entonces obviamente sería bastante inteligente. Dijo que no creía en ninguna de las representaciones de Hollywood de extraterrestres apocalípticos empeñados en destruir a la humanidad. Pensó que serían mucho más sutiles que eso. Piénsalo, encuentras algo inteligente que casi no representa una amenaza para ti, y lo primero que haces es intentar matarlo. Kevin preguntó con escepticismo, mientras yo consideraba sus palabras por mí mismo. Eso sería un desperdicio, y ninguna especie que se considere seres avanzados haría algo tan descarado. Al menos espero que no lo hagan. Se rió levemente y me lanzó una mirada de complicidad mezclada con una intriga única que casi brillaba en sus ojos grises. Incluso si pensaran que estamos destruyendo nuestro propio planeta o algo así, ¿por qué les importaría? Hay billones de otros planetas solo en la Vía Láctea, podrían elegir cualquiera de ellos si quisieran recursos naturales. Me reí entre dientes, casi sintiendo hacia dónde se dirigía la conversación. No son los planetas que nosotros. Ellos buscan. Respondí. Espetó Kevin y me señaló con el dedo mientras su rostro se iluminaba. Exactamente. Querrían estudiarnos. Aprenda cómo operamos, cómo nos organizamos y cómo vivimos. Los movimientos de las manos de Kevin se volvieron excéntricos, y vi su tarjeta de acceso moverse alrededor de su cuello. Tomó otro sorbo de brandy y continuó. Probablemente aprenderían más sobre nosotros que nosotros mismos. Quiero decir, claro que tienen que ser más inteligentes. Podrían aprender de cerca, comprender cómo funcionan los humanos. No necesitarían derramamiento de sangre cuando podrían simplemente integrarse discretamente en la cultura humana. Sin duda han dominado el arte de alterar su biología para disfrazarse de humanos. Quiero decir, eso no es nada comparado con la tecnología que solían tener aquí, ¿sabes? Hizo una pausa en su entusiasta monólogo, y se secó el vapor de las gafas. Simplemente me recosté, contenta de dejarlo continuar, ya que me parecía fascinante que pudiera saber tanto. Los extraterrestres no son señores de la guerra. Son poetas,
arquitectos, autores, músicos, seres que desean crear. Es el llamado supremo para una entidad tan poderosa. Kevin respiró hondo y se deleitó con su propia explicación. Su discurso se había vuelto un poco confuso, y podía ver sus ojos flotando perezosamente en sus órbitas. Luego me miró a los ojos con una mirada que nunca antes me había dado. Era una mirada que parecía deshacerse de todo sentido de formalidad, y plantear una pregunta cuya respuesta hacía mucho tiempo que sospechaba. En realidad no eres de Rusia, ¿verdad? La repentina acusación me tomó por sorpresa, y sentí que mi estómago se hundía como un peso de plomo. No dije nada y Kevin simplemente se burló. Habías engañado a todos. Y quiero decir, yo también lo fui durante mucho tiempo. Tenías una historia de fondo adecuada, un acento que sonaba auténtico. Todas las coartadas que nos diste fueron decomprobadas. Hizo una pausa y juntó las manos frente a él. Tú también te ves muy auténtica, pero hay una cosa que te perdiste. Algo que no puedes fingir. Me miró profundamente a los ojos y guardó silencio. No hizo falta que lo dijera porque yo ya sabía lo que quería decir. Los ojos son realmente imposibles de fingir. Esa noche tu nave fue derribada. ¿Qué estabas haciendo aquí? Kevin y yo mantuvimos una mirada prolongada antes de que finalmente respondiera. Reconocimiento. Por primera vez en décadas dejé de hablar del acento ruso, porque estaba claro que ya no había ningún motivo para mentirle a mi querido amigo. ¿Y qué viste? Kevin miró fijamente lo más profundo de mi alma mientras preguntaba, y le dije la verdad. Belleza, poesía, creadores, como nosotros. Kevin se quedó mirándome fijamente durante un buen rato, como si estuviera pesando mi alma en su mente. Me pregunté qué planeaba hacer desde que se enteró, pero no pregunté. Kevin finalmente sonrió y se levantó para dirigirse a la puerta de la celda. Metió la mano en el bolsillo de su abrigo, y sacó una pistola de acero negro con un hocico largo. Lentamente encontré su mirada y él se rió entre dientes. Señor Blue, ¿deseas irte a casa? Asentí después de hacer una pausa para pensar por un momento. Kevin miró su arma y la preparó para su uso. Espero que tus aliados puedan perdonarnos. Sin decir una palabra más, mostró su placa de seguridad y las cerraduras de la puerta fallaron. Me indicó que me levantara y lo siguiera, y así lo hice. Kevin miró de un lado a otro del pasillo, pero debido a lo tarde que era, no había nadie alrededor. Él y yo corrimos por el pasillo hasta una de las cabinas de seguridad. Mostró su placa mientras yo me escondía fuera de la vista. Entró en la habitación y oí el ruido de una breve pelea antes de que dos destellos brillantes la pusieran fin. Kevin reapareció con ojos desorbitados y me hizo señas para que lo siguiera. Él y yo corrimos por el pasillo, y poco después llegamos al enorme ascensor del eje principal. Por primera vez entré sin venda en los ojos, y Kevin presionó el botón para acceder al último piso, y el código de seguridad requerido para encenderlo. El sistema de seguridad estará inactivo durante una buena media hora, pero ya se han activado las balizas de socorro automáticas. Eso nos da unos 8 minutos. Kevin soltó el cargador de su pistola y colocó uno nuevo. Vi manchas de sangre en sus gafas y mejillas, y una mirada frenética en sus ojos. Aquí, ten esto. Extendió su mano y sostuvo algo que no había visto en décadas. La vieja radio de mi oficio. Lo tomé y él y yo nos miramos a los ojos cuando se abrió la puerta del ascensor. Después de eso volvió a funcionar, pero a los pocos minutos llegamos a un estacionamiento subterráneo. Kevin rápidamente abrió un vehículo cercano, y los dos nos subimos mientras lo encendía. El motor cobró vida con un rugido y Kevin aceleró a través del aparcamiento. Un momento después, salimos de las instalaciones subterráneas. Sí, tuve mi primera visión del cielo nocturno en más de 4 décadas. Había hombres apostados en las puertas del perímetro que intentaron detenernos, pero Kevin no se inmutó. Se estrelló contra la valla de alambre del perímetro, provocando que se activaran varias luces a nuestro paso. Escuché una sirena sonando detrás de nosotros, y las siluetas de personas corriendo por la nieve. Hay un traje en la parte de atrás, póntelo. Hice lo que me pidió sin dudar, y me puse la cómoda prenda de poliéster sobre el cuerpo. Cubría cada centímetro cuadrado desde el pie hasta la nuca y se sentía increíblemente cómodo. Hay un dial en tu lado derecho. Puedes usarlo para enmascarar el calor de tu cuerpo. Estarán detrás de ti. Arrojó un mapa en mi regazo y continuó ladrando instrucciones. Puedes contactar a tus amigos con esa radio, ¿verdad? Sus ojos se dirigieron hacia mí mientras se deslizaba hacia la carretera principal y se alejaba del complejo. Sí. Kevin asistió. Dirígete hacia el norte, no se lo esperarán. Hay un río allá arriba, a unas 30 millas de distancia, a través del bosque. Una vez que lo encuentres, dirígete hacia el este hasta encontrar un pequeño pueblo. Pregúntale al chico de la oficina de correos por el señor White. Es un amigo mío que aceptó ayudarte. Él se hará cargo a partir de ahí. Intenté digerir el flujo de información lo mejor que pude y mantener la confianza. Todo había sucedido tan repentinamente. Te escondí algunos B en la bolsa. Debería durarte un par de semanas. Luego,
Kevin giró en una esquina y nos reorientó hacia una nueva carretera oscura. En medio de la repentina afluencia de adrenalina, se me ocurrió una idea repentina. ¿Qué te pasa? Kevin no parecía querer responder a la pregunta. Olvídate de eso. Vuelve con tu gente. Detrás de nosotros, una ráfaga de luces ascendió repentinamente hacia el cielo nocturno. El zumbido de las palas giratorias atravesó entonces el tranquilo dosel de la noche tempestuosa. Mierda. Esperaba poder llevarte un poco más lejos que esto. De repente pisó el freno. Mi cabeza se tambaleó hacia adelante, y el coche giró de un lado a otro por la carretera helada. Toma esto también. Me entregó su pistola de cañón largo y yo la tomé vacilante. Él y yo nos miramos a los ojos por última vez. Aquí es donde nos despedimos, señor Blue. ¿Por qué? ¿Por qué haces esto por mí? Kevin suspiró y vi que cierta tristeza se arremolinaba en sus pupilas acorazadas. Permaneció en silencio un momento, y solo cuando el sonido de los motores que se acercaban se hizo más fuerte se animó a responder. No perteneces aquí. No perteneces a una jaula. No sé de dónde vienes, pero quiero que vuelvas a ver a tus seres queridos. Sus ojos comenzaron a lagrimear y empujó su cuello antes de mirarme a los ojos por última vez. Espero que no nos consideren captores o secuestradores. Espero que nos veas como te ves a ti mismo. Espero, solo espero que puedas entenderlo. Luego, una sola lágrima rodó por su mejilla. Puse mi mano sobre su hombro. Siempre lo he hecho y siempre lo haré. Gracias, Kevin. Luego le tendí la mano y él la agarró con fuerza mientras compartíamos un último momento, antes de aventurarme en la tormenta de nieve. A partir de entonces, el viaje fue largo y arduo, y pasé semanas caminando penosamente a través de nieve y bosques helados. Perros, hombres y máquinas me persiguieron durante días, pero de alguna manera pude eludir sus esfuerzos. El terreno era brutal, implacable, pero finalmente logré encontrar el río que Kevin había mencionado. En ese momento, todos mis perseguidores hacía tiempo que se habían quedado en silencio. Seguí el río y encontré el pueblo, y poco después al hombre conocido como el Sr. White. Era un hombre amable y con mucho gusto me invitó a su casa para evitar a los agentes. Ahí he estado desde entonces, esperando la llegada de mi aliado. Quedaron atónitos al saber de mí otra vez, pero no tanto como yo al descubrir que la radio todavía funcionaba. No estaban del todo seguros de si podían seguir confiando en mí, pero no les dejé muchas opciones cuando los amenacé con hacerlo público y exponerlos al mundo. Finalmente estuvieron de acuerdo, pero admitieron que pasarían meses antes de que pudieran comunicarse conmigo. Esperaba eso y afortunadamente el Sr. White me permitió quedarme con él y esperar su eventual llegada. Poco después descubrí que mi querido amigo Kevin, a quien debo mi libertad y mi vida, había sido encontrado fallecido. Las autoridades lo consideraron un suicidio, herida de bala en la nuca, pero obviamente tengo mis dudas al respecto. Realmente me rompió la noticia de la muerte de mi único amigo verdadero, pero sabía que era lo que él esperaba. Me gusta pensar que es por esto que decidió hacerlo y, además, es la razón por la que estoy publicando esto ahora. El legado de Kevin merece seguir vivo, y esta es la única manera que conozco de hacerlo. Y con eso, hemos cerrado el círculo de este mensaje que estás leyendo ahora mismo. Para abordar el tema original, el Área 51 es de hecho una reutilización. Kevin tenía mucho poder en su puesto anterior y me contó todo sobre la operación. El verdadero premio es la FEF, mi antigua prisión, en algún lugar del este de Alaska, enterrada bajo la nieve con todo tipo de cosas abominables en sus garras. Si vas a asaltar en cualquier lugar, ese debería ser el lugar. Solo recuerda empacar un abrigo. Kevin era un hombre inteligente, incluso brillante. Si has logrado llegar hasta aquí, entonces me gustaría pensar que eres alguien como él. Valiente, curioso y con un sentido del asombro casi innato que no puedes saciar. Tengo la esperanza de que las ideas de Kevin sigan vivas a través de usted. Mis aliados nunca aprobarían este mensaje, pero ahora sé que están equivocados. La verdad es algo que todos los seres sintientes deberían poder percibir, a pesar de lo desagradable que pueda resultar escucharla. Kevin creía que los seres que él conoce como extraterrestres ya están aquí. Que en lugar de asesinar humanos como suele retratarse en las historias, se mezclarían. Interesarse mucho en la cultura, la sociedad y el arte humanos. Escribe libros, poesía y música con la esperanza de conectarte con algo verdaderamente extraordinario. Algo que les recuerde a ellos mismos. Si Kevin tiene razón, tal vez algún día te topes con una historia así. Quizás pienses que no es más que una obra de ficción para entretenerte por un rato. Quizás el autor de dicha historia teórica parezca nada más que un internauta común y corriente. Probablemente no lo diría directamente, porque sería demasiado cursi. Probablemente simplemente te dejaría a los pedazos, y esperaría que pudieras comprender la verdad por ti mismo. Quizás realmente eres como Kevin, atraído por el misterio y preparado para entretener lo fantástico. Tal vez simplemente descartes las implicaciones de las palabras que tienes ante ti porque no te atreves a creer algo tan extravagante, porque al final la verdad no es el problema, sino la creencia.
Tal vez alguien entienda que no, más importante aún, que soy realmente. Quizás seas tú. De cualquier manera, estuve fuera por mucho tiempo. Es hora de que me vaya a casa. Gracias, Kevin. Siempre defenderé nuestro acuerdo.